Cada semana me arreglaba el cabello, buscaba el mejor ángulo de la cámara, practicaba sonreír frente al espejo, y entonces llamaba a mi mamá para decirle que estaba feliz. No era verdad. Nada de eso era verdad. Me llamo Dulce, Vine con un sueño muy concreto. Trabajar duro, juntar dinero y mandárselo a mi familia para que les alcanzara lo que a mí nunca me había alcanzado en México. Lo que nadie me contó es lo que pasa cuando cuelgas el teléfono. Porque una cosa es cruzar la frontera. Y otra muy distinta es vivir todos los días en un país que no sabe tu nombre, con un cuerpo que ya no da más, fingiendo ante la persona que más amas en el mundo que todo está bien. Esta es la historia que nunca le conté a mi mamá. La de los días que el frío no era solo del clima. La de las noches que lloraba sola para no asustarla. La de las veces que estuve a punto de decirle la verdad. Y no pude. Quédate, porque lo que viene te va a llegar al corazón. Me llamo Dulce. Tengo 31 años y nací en un pueblo pequeño del estado de Michoacán, donde el café huele a tierra mojada por las mañanas y las tardes caen lentas, como si el tiempo supiera que la vida ahí no tiene prisa. Crecí entre el olor a tortillas recién hechas, el ruido de las gallinas en el patio y la voz de mi mamá cantando boleros mientras lavaba la ropa. Esa era mi vida, una vida sencilla, sin lujos, pero llena de algo que uno no sabe valorar hasta que lo pierde: la presencia de los que ama. Somos 4 hermanos. Yo soy la mayor. Eso, en México, significa muchas cosas que no se dicen, pero todos entienden. Significa que eres el ejemplo. Significa que cuando el dinero no alcanza, tú eres la primera en pensar en una solución. Significa que cuando tu mamá se acuesta con el ceño fruncido porque no sabe cómo va a pagar la luz del mes que viene, tú eres la que no duerme pensando en cómo ayudar. Mi papá se fue cuando yo tenía 9 años. No de viaje, no a trabajar lejos. Se fue y ya no volvió. Mi mamá, doña Carmen, nunca habló mal de él frente a nosotros. Pero uno de niño siente las cosas aunque no las entienda. Ella sola sacó adelante a 4 hijos con lo que ganaba limpiando casas ajenas y vendiendo tamales los fines de semana. Jamás la escuché quejarse. Jamás la vi rendirse. Esa mujer es la persona más fuerte que he conocido en mi vida, y al mismo tiempo la más frágil, porque cuando se cree sola, se quiebra. Decidí irme un domingo de octubre. Avisé con 3 días. No porque fuera irresponsable, sino porque si esperaba más, no me iba a ir nunca. La idea de irme a los Estados Unidos no fue mía al principio. Fue de Marisol, una vecina que había estado en Carolina del Norte 2 años y había regresado con dinero suficiente para remodelar su casa y comprarle una motocicleta a su marido. Todo el barrio hablaba de eso. Marisol sí pudo. Marisol mandaba $3,000 al mes. La gente no hablaba de lo que Marisol no contaba: que trabajó 14 horas diarias, que casi nunca vio el sol, que su cuerpo tardó meses en recuperarse cuando volvió. Nadie cuenta esa parte. Nadie quiere oírla. Pero yo tenía deudas. Mi mamá tenía una deuda médica por una operación de la rodilla que no había podido pagar en 2 años. Mis hermanos menores estaban en la escuela y necesitaban cosas que nosotros no podíamos comprar. Yo trabajaba en una tienda de ropa en el centro del pueblo, ganando lo suficiente para comer, pero no para avanzar. Sentía que corría en círculos, que el tiempo pasaba y nosotros seguíamos igual. Así que un día dejé de pensar en si era buena idea y empecé a pensar en cómo hacerlo posible. Un primo lejano de mi mamá, el tío Aurelio, tenía contactos. Había cruzado la frontera 20 años atrás y ahora vivía en Illinois con papeles y todo. Él fue quien me habló de una señora que rentaba cuartos baratos en su misma ciudad a gente recién llegada y de una empresa de limpieza que contrataba sin hacer demasiadas preguntas. Me dijo que si me decidía, él me ayudaba a los primeros días. Eso fue suficiente para mí. Decidí irme un domingo de octubre. Avisé con 3 días. No porque fuera irresponsable, sino porque si esperaba más, no me iba a ir nunca. Mi mamá lloró. No hizo escándalo. No me rogó que me quedara, porque ella entiende la vida mejor que nadie. Pero lloró. Me abrazó en el cuarto oscuro de nuestra casa y me dijo al oído: «Cuídate mucho, mi niña». Yo le dije que sí. Le dije que iba a estar bien. Le dije que iba a llamarle seguido. Lo que no le dije es que tenía miedo. Un miedo que no cabe en palabras. Un miedo que se siente en el estómago, que no te deja dormir, que te hace preguntarte si estás tomando la decisión correcta o si estás cometiendo el error más grande de tu vida. El viaje fue largo y complicado. No voy a entrar en detalles porque eso da para otra historia.
Lo que sí puedo decir es que cuando puse un pie en suelo estadounidense por primera vez, no sentí emoción ni alivio. Sentí cansancio. Un cansancio de huesos. Y una soledad tan grande que casi se podía tocar con la mano. El tío Aurelio me recibió en la estación de autobuses de Chicago un martes por la noche. Hacía un frío que yo no conocía, no el frío de la Sierra Michoacana, que duele pero huele a pino. Este frío era diferente. Era gris. Era seco. Era el frío de una ciudad que no sabe tu nombre y no tiene ningún interés en aprenderlo. Cuando puse un pie en suelo estadounidense por primera vez, no sentí emoción ni alivio. Sentí cansancio. Y una soledad tan grande que casi se podía tocar con la mano. Me instalé en el cuarto que la señora Esperanza rentaba en el segundo piso de su casa. Era pequeño. Una cama individual, un closet angosto, una ventana con vista a una pared de ladrillo. Pagaba $280 al mes. Compartía baño con otras dos mujeres, Rocío, de Guerrero, y Patricia, de Oaxaca. Las dos llevaban más tiempo que yo. Las dos me miraron esa primera noche con esa mezcla de compasión y reconocimiento que solo tiene quien también pasó por ahí. La mirada de quien ya sabe lo que te espera y prefiere no decírtelo todavía. Esa noche, acostada en esa cama angosta, con el ruido de la ciudad entrando por la ventana, saqué el teléfono y le mandé un mensaje de voz a mi mamá. Le dije que había llegado bien, que el tío Aurelio estaba muy amable, que el cuarto era bonito. Le dije que estaba cansada pero contenta. Le mandé un emoji con carita feliz y lloré hasta quedarme dormida. Esa fue la primera mentira, no la última. El primer día de trabajo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Me levantaron a las 4:30 de la mañana. Rocío, mi compañera de baño, la de Guerrero, tocó mi puerta sin hacer ruido y me dijo en voz baja: «Ya es hora». Afuera todavía era de noche, no esa noche tibia de mi pueblo, donde uno puede oír los grillos y sentir que el mundo sigue vivo. Era una noche fría, quieta, con el aliento congelándose en el aire y las calles vacías, como si la ciudad nos hubiera abandonado a nuestra suerte. La empresa de limpieza se llamaba algo así como Bright Clean Services, un nombre bonito para un trabajo que nadie ve. Llegamos en autobús, 4 mujeres juntas, con nuestros uniformes grises metidos en una bolsa de plástico. La supervisora era una señora de origen guatemalteco llamada Blanca, de unos 45 años, con el cabello recogido siempre muy apretado, y una forma de hablar que no era mala, pero tampoco era cálida. Era eficiente. Eso era todo lo que necesitaba ser. Ese primer día limpiamos 3 pisos completos de un edificio de oficinas en el centro de Chicago. 8 horas de pie, con guantes de hule, arrastrando carritos de limpieza por pasillos enormes y silenciosos. Baños, escritorios, salas de juntas, cocinas corporativas donde la gente deja sus tazas de café a medias como si alguien más fuera a recogerlas por arte de magia. Y alguien más sí las recoge. Esa alguien era yo. No me quejo del trabajo en sí. Lo hice sin pena y sin vergüenza, porque mi mamá me enseñó que ningún trabajo honesto humilla a nadie. Me quejo del cansancio. De ese cansancio que no es solo del cuerpo, sino del alma. Cuando terminé ese primer turno, mis pies ardían, mis manos estaban resecas por los químicos, y tenía el cuello tan tenso que no podía voltear bien hacia la derecha. Llegué al cuarto, me senté en la orilla de la cama, y por unos minutos no pude hacer nada más que mirar el piso. Ese día gané $42. Los conté 3 veces. Los guardé en un sobre de papel que metí debajo del colchón. Y le escribí a mi mamá diciéndole que me estaba yendo increíble. Ese día gané $42. Los conté 3 veces. Los guardé en un sobre de papel que metí debajo del colchón. Y le escribí a mi mamá diciéndole que me estaba yendo increíble. Así empezó mi doble vida. No la de alguien que hace cosas malas y las esconde. La de alguien que sufre cosas reales y las camufla de alegría porque no puede pagar el precio de que los que ama se preocupen desde lejos sin poder hacer nada. Eso es lo más cruel de estar lejos. Cuando las cosas van mal, tu familia se entera, se angustia, y no puede hacer absolutamente nada. Solo sufre. Y tú terminas cargando tu propio dolor más el de ellos. Así que aprendes a mentir. No por egoísmo, por amor. Las semanas que siguieron fueron todas iguales. Despertarme antes del amanecer, tomar el autobús en el frío, trabajar 8 o 9 horas, regresar, comer algo rápido que Rocío o Patricia habían hecho en la cocina compartida, bañarme y caer en la cama con el teléfono en la mano. A veces me quedaba dormida con él encima,
con conversaciones a medias, con audios sin escuchar. Los domingos eran el único día que no trabajaba, y en vez de descansar de verdad, lo usaba para hacer videollamadas con mi familia. Con mi mamá, con mis hermanos, con mi abuelita que ya está grande y que no entiende muy bien cómo funciona la pantalla del teléfono, pero que igual se acerca a verme y me dice, ¿ya comiste, mija? Esos momentos eran lo más hermoso y lo más doloroso de la semana al mismo tiempo. Antes de cada videollamada me arreglaba. No mucho, pero sí lo suficiente. Me peinaba. Me ponía una blusa bonita. Me sentaba en el lado del cuarto donde entraba mejor la luz para que no se vieran las ojeras. Practicaba sonreír. No es que sonreír me costara trabajo en toda mi vida. Siempre fui de las que ríen fácil. Pero esa sonrisa que le mostraba a mi mamá por la pantalla era construida. Era un escudo. Era la versión de Dulce que ella necesitaba ver para poder dormir tranquila en Michoacán. ¿Cómo estás, mi niña?, me preguntaba ella, con esa voz que tiene cuando está tratando de no mostrar que está preocupada. Bien, mamá. Muy bien. El trabajo está saliendo chido. Ya me están considerando para más horas. La ciudad es bonita. Ya fui a un parque el fin de semana. Mentiras amables, medias verdades. El parque existía. Sí. Había pasado frente a él en el autobús. Eso era suficiente para que la frase no fuera del todo falsa. Lo que no le decía era que la ciudad me aplastaba, que caminar por esas calles enormes, llenas de gente que no te mira, me hacía sentir invisible de una manera que dolía. En mi pueblo, uno camina por la calle y saluda a 5 personas antes de llegar a la esquina. Aquí uno puede estar rodeado de miles de personas y sentirse completamente solo. Esa soledad no es dramática ni escandalosa, es silenciosa. Se mete despacio, como el agua fría, y cuando te das cuenta ya estás hasta los huesos. Había días en que el único español que escuchaba era el de mis compañeras de casa, y aún así no había mucho que decir. Cada quien llegaba tan cansada que el silencio era lo más honesto que podíamos compartir. Había días en que el único español que escuchaba era el de mis compañeras de casa, y aún así no había mucho que decir. Cada quien llegaba tan cansada que el silencio era lo más honesto que podíamos compartir. Rocío a veces ponía música norteña desde su teléfono mientras cocinaba, y ese sonido me llegaba hasta el cuarto como un abrazo que no pedí, pero que necesitaba. Me recordaba que existía un mundo donde yo había sido alguien conocida, alguien con nombre, alguien que importaba en el tejido cotidiano de una comunidad. Aquí era una trabajadora más, un uniforme gris, unas manos con guantes que limpian lo que otros ensucian, y se van antes de que amanezca para que nadie tenga que verlas. A los 2 meses de haber llegado, mandé mi primer envío de dinero a México, $400. No era mucho, pero para mi mamá fue suficiente para pagar la deuda del hospital que llevaba 2 años quemándole el sueño. Cuando me llamó para decirme que había ido a hacer el pago, lloraba. Yo también lloré, pero esperé a colgar para hacerlo. No quería que me viera así. «Ya pagué, mija, ya pagué». «¿Sabes lo que significa eso para mí?», me dijo con la voz partida. Sí lo sabía perfectamente. Y en ese momento, con ese llanto suyo que cruzó miles de kilómetros para llegar a mis oídos, entendí por qué estaba aquí. Entendí que el cansancio tenía sentido, que el frío tenía sentido, que la soledad tenía sentido. No porque fueran cosas buenas, sino porque al otro lado de todo ese peso había una mujer que por fin podía respirar. Y esa mujer era mi mamá. Eso me sostuvo. Ese momento exacto me sostuvo durante semanas. Lo guardé en algún lugar del pecho donde uno guarda las cosas que no se pueden perder, y cuando llegaban los días más pesados, los días en que el cuerpo gritaba que ya no más, lo sacaba sin hacer ruido y lo dejaba calentar un rato. Pero los días pesados seguían llegando. Y cada vez que mi mamá me preguntaba cómo estaba, yo le decía lo mismo. Bien. Muy bien. Todo bien. Y ninguna de las dos decía nada más, porque las dos sabíamos, en ese silencio que hay entre madres e hijas, que algo no estaba del todo dicho. Pero también las dos elegíamos respetar ese silencio. Ella, para no presionarme. Yo, para no derrumbarme. Así pasaron los primeros meses, trabajando, mandando dinero, sonriendo frente a la cámara y llorando cuando nadie miraba. Fue alrededor del 5.º mes cuando empecé a notar que algo en mí había cambiado. No de golpe, no con un momento dramático que uno pueda señalar y decir, ahí fue. Fue gradual,
silencioso, como cuando el agua va desgastando una piedra sin que nadie la vea trabajar. Me di cuenta una mañana mientras esperaba el autobús en la parada de siempre, con el frío metiéndose por el cuello del abrigo, y me pregunté qué día era. No el día de la semana, eso lo sabía. Me pregunté en qué parte de mi vida estaba. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo que no fuera trabajar, comer, dormir y volver a trabajar? Y no pude recordarlo. La rutina me había borrado. Eso es lo que hace el trabajo excesivo cuando no tiene pausa. No te destruye de un golpe, te va borrando. Te quita primero las ganas de hacer cosas pequeñas, luego las ganas de planear cosas grandes, y al final te quita incluso la capacidad de imaginar que las cosas podrían ser distintas. Uno se vuelve funcional de una manera muy triste. Comes lo suficiente para seguir, duermes lo suficiente para no caerte, y trabajas todo lo que puedes para que el número del sobre vaya creciendo. Para entonces ya había conseguido un segundo trabajo. Los sábados limpiaba casas particulares por mi cuenta, sin empresa, por recomendación de Rocío, que ya tenía varios clientes en un vecindario al norte de la ciudad. Ganaba entre 80 y $100 por casa, dependiendo del tamaño. Era más dinero, sí, pero también era menos tiempo, menos descanso, menos de esos momentos pequeños donde uno puede ser persona y no solo trabajadora. Mis conocidos aquí, porque no los puedo llamar amigos del alma, aunque tampoco sería justo llamarlos solo conocidos, eran Rocío, Patricia y a veces Guadalupe, una señora mayor de Jalisco que vivía a 2 cuadras de nuestra casa y que los domingos hacía pozole y nos invitaba a comer. Esos domingos con Guadalupe eran lo más parecido a un hogar que había encontrado en ese país. Su casa olía a comino y a chile ancho, y mientras comíamos nos platicaba de su pueblo como si lo tuviera enfrente, con tanto detalle y tanto cariño que a veces cerraba los ojos y por un momento podía escuchar el mercado de mi propio pueblo, los pregones, el ruido de las llantas en el empedrado. Pero esos momentos terminaban. Uno siempre regresaba al cuarto. Siempre volvía a la realidad. Mi mamá me preguntó una vez si había hecho amigos. Le dije que sí, que tenía varios. La verdad es que tenía personas con quienes compartía techo y cansancio. Eso no es lo mismo, aunque a veces uno necesita creer que sí. Mi mamá me preguntó una vez si había hecho amigos. Le dije que sí, que tenía varios, que salíamos a veces los fines de semana. La verdad es que tenía personas con quienes compartía techo y cansancio. Eso no es lo mismo, aunque a veces uno necesita creer que sí lo es. Porque si uno admite que está completamente solo, el peso de esa soledad se vuelve imposible de cargar. Fue en esa época cuando empecé a preparar las videollamadas con más cuidado. No solo la ropa y el peinado, también el fondo. Movía la cámara para que se viera la ventana con luz natural. Buscaba el ángulo donde mis ojeras quedaran más escondidas. A veces ponía música suave antes de llamar para ponerme de buen humor, para que mi voz sonara menos plana. Me ensayaba frente al espejo durante 2 o 3 minutos, practicando la sonrisa, revisando que mis ojos acompañaran la expresión, porque mi mamá es muy lista y sabe leer los ojos mejor que nadie. Una vez, no recuerdo exactamente qué mes era, me llamó ella primero y me agarró desprevenida. Acababa de llegar del trabajo, tenía el cabello mojado por la lluvia, el abrigo todavía puesto, y estaba sentada en el piso del cuarto porque no había tenido ni fuerzas de sentarme en la cama. Contesté sin pensar, y en cuanto mi cara apareció en su pantalla, ella se quedó un segundo callada. ¿Estás bien, Dulce?, me preguntó, pero no como siempre. Esta vez lo preguntó de otra manera, con esa voz que tienen las mamás cuando ya saben la respuesta y solo quieren darte la oportunidad de ser honesta. Sentí que el pecho se me apretaba. Tuve ganas de decirle todo, de decirle que estaba agotada, que extrañaba su olor, que algunas noches soñaba con la cocina de nuestra casa y me despertaba con una tristeza que no tenía nombre. Tuve ganas de decirle que a veces me preguntaba si valía la pena, no el dinero, sino todo lo demás, lo que se pierde mientras uno está lejos y la vida sigue pasando sin uno. Pero me acordé de su rodilla. Me acordé de la deuda pagada. Me acordé de mi hermano menor que ese mes había podido comprarse los libros para la escuela con el dinero que yo mandé. Me acordé de por qué estaba ahí. Sí, mamá, estoy bien. Solo cansada del trabajo, pero bien. Ya sabes cómo es esto. Ella tardó un momento en responder. Sí, dijo al final. Ya sé cómo es. Y en esas 4 palabras había algo que las dos entendimos sin decirlo. Ella sabía que yo no estaba completamente bien. Y yo sabía que ella lo sabía.
Y las dos decidimos en ese instante seguir cargando esa verdad a medias, porque era la única manera de que las dos pudiéramos seguir funcionando. No lloro fácil cuando estoy sola. Aprendí a controlarlo desde que llegué, porque si uno empieza no sabe cuándo para, y si no para no puede levantarse al día siguiente a las 4:30. Pero esa noche, después de colgar con mi mamá, sí lloré. No de tristeza exactamente. Lloré de esa cosa rara que es el amor cuando duele, cuando uno quiere tanto a alguien que es capaz de mentirle para protegerlo, y esa mentira cuesta, pero uno la paga de buena gana porque la alternativa es peor. Lloré de esa cosa rara que es el amor cuando duele, cuando uno quiere tanto a alguien que es capaz de mentirle para protegerlo. El invierno en Chicago es una cosa aparte. Nadie me lo había explicado de verdad. El tío Aurelio me había dicho que hacía frío, sí, pero hay cosas que las palabras no alcanzan a describir. Había días en que la temperatura bajaba tanto que el aire lastimaba la cara. Días en que la nieve no era bonita como en las películas, sino gris y sucia en las banquetas, acumulada en montones oscuros por donde uno tenía que caminar con cuidado para no caerse. Días en que el cielo era tan blanco y tan plano que daba la sensación de que el mundo se había quedado sin color. Esos días de invierno eran los más difíciles de todos. El cuerpo pedía calor y la ciudad no lo daba. Uno llega a casa helado por fuera y vacío por dentro, y lo único que queda es meterse bajo las cobijas y esperar que amanezca para volver a empezar. Hubo una semana, en enero, en que me enfermé. Nada grave, una gripa fuerte con fiebre y dolor de cuerpo. Pero trabajé igual los primeros 3 días porque no me podía dar el lujo de faltar. Si no trabajaba, no cobraba. Si no cobraba, no mandaba. Si no mandaba, mi familia esperaba. Así de simple y así de cruel era la ecuación. Fue Patricia quien me obligó a quedarme en cama el 4.º día. Me hizo un té de jengibre con miel y me dijo con su acento oaxaqueño tan bonito: «Descansa, muchacha. El trabajo no se va a ir». Ese gesto tan pequeño me pareció enorme. Me hizo recordar que la bondad existe, aunque uno tenga que buscarla más lejos de lo que quisiera. Esa semana que estuve enferma no le dije nada a mi mamá. Le mandé mensajes cortos. Le dije que estaba ocupada en el trabajo, que luego hablábamos con calma. Ella me mandó un audio donde me decía que me cuidara, que comiera bien, que no me dejara llevar por el frío. Como si supiera, como si las mamás siempre supieran, aunque estén a miles de kilómetros de distancia. Cuando me recuperé y pude llamarle de nuevo, me preguntó cómo había estado esa semana. Le dije que muy bien, que habíamos tenido mucho trabajo, pero que todo marchaba perfecto. Ella me dijo que me veía un poco pálida, pero que seguro era la pantalla del teléfono. Yo le dije que sí, que era la pantalla. Y sonreí. Y ella sonrió. Y las dos actuamos nuestro pequeño teatro de amor y distancia. Ese que habíamos perfeccionado sin proponérnoslo. Ese que nos costaba más de lo que cualquiera podría imaginar, pero que era lo único que teníamos para seguir adelante. Porque eso es lo que hace uno cuando ama a alguien y está lejos. Aprende a interpretar dos versiones de sí mismo. La que existe de verdad, con todo el cansancio y la soledad y el frío y las ganas de rendirse. Y la que le muestra al mundo, o al menos a los que más quiere, para que sepan que sigue en pie. Para que no sufran. Para que duerman. Yo seguía en pie. Eso, al menos, era completamente verdad. Llegó la primavera y algo cambió. No en mi vida de manera dramática, no de un día para otro, pero el frío fue cediendo poco a poco. Los árboles de la calle empezaron a sacar hojas de un verde tan vivo que la primera vez que los vi así, me detuve en la banqueta sin querer. Me quedé parada ahí, con la bolsa del trabajo colgada al hombro, mirando esas hojas nuevas como si fuera la primera vez que veía un árbol en mi vida. No sé cuánto tiempo estuve así, lo suficiente para que una señora que pasaba me preguntara si estaba bien. Le dije que sí, y esa vez era verdad. Algo en la primavera de Chicago me devolvió una pequeña parte de mí misma, que el invierno se había llevado sin pedirme permiso. Empecé a notar cosas que antes no notaba porque iba siempre con la cabeza agachada contra el viento. Noté que el vecindario donde vivía tenía una panadería en la esquina que abría los sábados temprano, y que el olor a pan recién horneado se metía por las ventanas igual que en Michoacán. Noté que en el parque que quedaba a 3 cuadras de nuestra casa, había una señora mayor que sacaba a caminar a su perro todos los domingos a la misma hora, y que el perro siempre quería ir en dirección contraria, y que la señora siempre terminaba siguiéndolo, y que esa pequeña batalla cotidiana entre los dos me hacía sonreír sin proponérmelo.
Son cosas pequeñas. Lo sé. Pero cuando uno lleva meses viviendo de adentro hacia afuera, mirando solo lo que falta y no lo que hay, esas cosas pequeñas se vuelven anclas. Se vuelven las razones concretas por las que uno decide que hoy también vale la pena levantarse. Fue en esa época cuando tuve una conversación con Rocío que no he olvidado. Era un martes por la noche. Las dos estábamos en la cocina compartida. Ella calentando frijoles y yo comiendo lo que quedaba de un arroz del día anterior. No estábamos hablando de nada en particular cuando de pronto ella soltó, sin voltear a verme, mirando la olla. ¿Tú también les dices que estás bien cuando no estás bien? Me quedé callada un momento. Sí, le dije. ¿Tú también? Todos los días, dijo ella. Y se rió. No de alegría, sino de ese reconocimiento que a veces es lo más honesto que dos personas pueden compartir. Nos reímos las dos de algo que en realidad no era gracioso, y en esa risa había más verdad que en meses de conversaciones cuidadosas. Todos los que estamos aquí cargamos una versión de nosotros mismos para afuera y otra para adentro. Nadie te lo dice cuando te vas. Lo descubres solo, con el tiempo, cuando ya no hay vuelta atrás. Eso me hizo entender algo que no había puesto en palabras hasta ese momento, que no estaba sola en esto, no en el sentido romántico de que todos sufrimos y ya, sino en el sentido real y concreto de que todos los que estamos aquí cargamos una versión de nosotros mismos para afuera y otra para adentro. Nadie te lo dice cuando te vas. Lo descubres solo, con el tiempo, cuando ya no hay vuelta atrás. Los meses siguientes fueron distintos, no más fáciles pero sí más manejables. Seguía trabajando igual de duro. Los dos empleos, los mismos horarios, el mismo cansancio de huesos, pero había aprendido a robarle pequeños momentos al día para mí. 5 minutos tomando café antes de salir, mirando por la ventana sin hacer nada. 10 minutos caminando por el parque de regreso a casa aunque fuera más largo. Un domingo al mes yendo con Rocío y Patricia a una tienda de productos mexicanos en otro vecindario, donde el olor a chile pasilla y a especias me golpeaba en cuanto abría la puerta y por un instante me transportaba a otro lado. Y seguía mandando dinero. Cada quincena, sin falta. La cantidad había ido creciendo conforme fui agarrando más clientes los sábados. Mi mamá pudo arreglar la gotera del techo que llevaba 2 temporadas de lluvias filtrándose. Mi hermano menor entró a la preparatoria. Mi hermana más chica pudo tomar clases de danza folclórica, algo que siempre había querido y que nunca habíamos podido pagar. Cada una de esas cosas llegaba a mí como una noticia a través de la pantalla del teléfono, y cada una de ellas me acomodaba algo por dentro que el trabajo y el frío y la soledad habían ido desacomodando. No es que el dinero lo cure todo, no lo cura, pero cuando uno sabe exactamente para qué es ese dinero, cuando tiene caras concretas y nombres reales y necesidades específicas que resolver, trabajar por él se convierte en algo más que un intercambio de horas por billetes. Se convierte en un acto de amor. Uno de los más callados y de los más costosos, pero amor al fin. Hubo una noche, ya casi al año de haber llegado, en que mi mamá me llamó muy tarde. Eran casi las 11 de la noche aquí, lo que significa que en Michoacán era pasada la medianoche. Eso ya me dijo que algo pasaba. Contesté de inmediato. «¿Mamá? ¿Qué pasó?» No pasaba nada malo. Al contrario. Me llamó para decirme que esa semana había ido al médico para un chequeo de rutina, y que el doctor le había dicho que su rodilla estaba mucho mejor, que la operación había salido bien, y que si seguía cuidándose no iba a necesitar nada más por mucho tiempo. Me lo contó con esa voz tranquila que tiene cuando está genuinamente contenta, no la voz que usa cuando quiere tranquilizarme a mí, sino la otra, la de verdad. «Te llamé nomás para decirte eso», me dijo, «para que supieras, porque tú tuviste mucho que ver». No pude hablar por unos segundos. Sentí que algo se movía en el pecho, algo grande y pesado que llevaba meses ahí instalado sin que yo lo nombrara. «Me da mucho gusto, mamá», le dije cuando pude. «Me da mucho gusto». «¿Estás bien tú?», me preguntó ella. Y esta vez la pregunta sonó diferente a todas las veces anteriores. Sonó como lo que era. No una pregunta de protocolo, sino una pregunta real, de madre a hija, de persona a persona. Y por primera vez en casi un año, no respondí de inmediato con el «sí, muy bien», automático. Me quedé callada un momento. Respiré. Y le dije algo que estaba a medio camino entre la mentira de siempre y la verdad completa que todavía no me atrevía a soltar entera. «Estoy cansada, mamá. Pero estoy bien».
De verdad. Estoy cansada, mamá, pero estoy bien. De verdad. Fue la primera vez en un año que le dije algo completamente verdadero. Las dos cosas a la vez, sin esconder ninguna de las dos. Ella no dijo nada por un momento. Luego dijo, «Lo sé, mi niña, lo sé». Y en esas 4 palabras estaba todo lo que ninguna de las dos había dicho en meses de videollamadas cuidadosas y sonrisas ensayadas. Ella siempre lo supo. Las mamás siempre saben. Solo esperan a que uno esté listo para decirlo. Hoy llevo un año y varios meses aquí. Sigo trabajando los mismos turnos, sigo mandando dinero cada quincena, sigo compartiendo baño con Rocío y a veces comiendo pozole en casa de Guadalupe los domingos. Mi vida aquí sigue siendo sencilla y sigue siendo dura. No se me ha aparecido ningún milagro, ningún golpe de suerte, ninguna de esas historias que uno escucha de gente que llegó sin nada y en 2 años ya tenía su propio negocio. Eso no fue lo que me pasó a mí, y ya dejé de esperar que pasara. Lo que sí tengo es claridad, eso que no tenía cuando llegué, y que nadie me pudo dar porque es de esas cosas que uno solo encuentra después de perderlo todo y reconstruirlo de a poco. Claridad sobre por qué estoy aquí. Claridad sobre lo que vale y lo que no. Claridad sobre el tipo de fuerza que tienen las personas que uno no esperaría. Las Rocíos y las Patricias y las Guadalupes de este mundo, que no son familia de sangre pero que en los momentos más fríos actúan como si lo fueran. Y claridad, también, sobre mi mamá. Sobre ese amor tan particular que existe entre nosotras. Ese que nos ha hecho mentir la una a la otra durante meses con la única intención de protegernos. Ese amor que es tan grande que a veces duele, que a veces cuesta, que a veces se disfraza de sonrisa ensayada frente a una pantalla de teléfono, a miles de kilómetros de distancia. Todavía me arreglo antes de las videollamadas. Todavía busco el ángulo con mejor luz. Todavía hay cosas que no le cuento, porque sé que preocuparla sin que ella pueda hacer nada no le sirve a ninguna de las dos. Pero ya no finjo tanto. Ya no construyo la alegría de la nada. Cuando estoy bien, le digo que estoy bien, y cuando estoy cansada, le digo que estoy cansada. Y dejamos que esa media verdad sea suficiente, porque es lo que somos capaces de sostenernos la una a la otra desde esta distancia tan larga y tan pesada. Lo que me traje de México no cabe en ninguna maleta. Es mi mamá cantando boleros en la cocina. Es el olor a tierra mojada un domingo por la mañana. Es la voz de mi abuelita preguntándome si ya comí. Es todo lo que dejé y todo lo que me empuja a seguir aquí, aunque algunos días el cuerpo diga que ya no más. Si alguien que está pensando en venir me preguntara si vale la pena, no le respondería con un sí ni con un no. Le diría lo que nadie me dijo a mí, que es más difícil de lo que imaginas y más necesario de lo que crees. Que vas a extrañar cosas que ni siquiera sabías que amabas. Que vas a encontrar fuerza donde menos la esperas. Y que el día que tu mamá te diga, lo sé, mi niña, con esa voz de medianoche que atraviesa miles de kilómetros para llegar a tus oídos, vas a entender que todo, absolutamente todo, valió la pena. Sigo aquí. Sigo mandando. Sigo en pie. Y eso por ahora es suficiente.